27 minutos han pasado de las 9 de la mañana en la República Argentina. Los invitamos a que se sigan quedando aquí en la mañana de Radio La Finur, mañana es tarde, para aquellos que nos están mirando a través del streaming en toda la provincia, en el país, en el mundo, y aquellos que nos escuchan a través del 96.3 y las distintas repetidoras y frecuencias a lo largo de la provincia. Está con nosotros el diputado nacional Alejandro Cacase. Importante lo que vamos a charlar, porque bueno, ya está, ¿no? Es un hecho, ya conocimos en las últimas horas lo que aprobó ya el Senado con esta refinanciación, financiación de lo que tiene que ver con la deuda y el Fondo Monetario Internacional, y distintos puntos y de la política que son interesantes. Es representante, legislador, representante por la provincia de San Luis. Alejandro, un gusto tenerte en la mañana. Hace mucho creo que no charlábamos, pero bueno, se hace acá, se hace en la FINUR, se concreta acá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Sergio. Muy bien, un gusto estar acá en el piso con ustedes. Efectivamente ha sido un hecho importante lo que ocurrió en el Congreso. Tengamos presente que ahora el día 21 y 22 teníamos ya vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Ahí en el límite, claro. Uno de esos vencimientos, para que dimensionemos la importancia de la votación, uno de esos vencimientos era de 2.800 millones de dólares y no teníamos dinero en las reservas para pagarlo. Como frontal, La claro. contabilidad que se hizo de las reservas netas del Banco Central por parte del Fondo marca que tenemos 2.520 millones de reservas netas en el Banco Central, es decir, dinero que podemos usar líquido para hacer pagos, no alcanzaba para pagar este mismo vencimiento, y eso hubiera implicado que la Argentina cayera en default con el Fondo Monetario Internacional. Y es importante recordar qué implica eso. Caer en default con el Fondo hubiera implicado no poder acceder a los mismos programas del Fondo, es decir, que se nos hubieran empezado a acumular vencimientos y no podríamos haber accedido a refinanciaciones por parte del propio fondo para pagarlos. Ahora, en cambio, con esto, el fondo nos da inmediatamente un nuevo desembolso para pagar sus propios vencimientos y acumular también reservas. Hubiéramos caído en default con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo, no podríamos haber accedido a préstamos con ellos. Hubiéramos caído en default con el Club de París y de esa manera hubiéramos entrado en conflicto en la relación bilateral con todos esos países que lo componen. Hubiéramos bajado la calificación crediticia de nuestra deuda, la que ponen las agencias, y eso nos hubiera hecho más difícil acceder a los mercados internacionales para pedir deuda. Fíjate todo lo que hubiera implicado, no solo para el Estado, sino también para las empresas, que no podrían haber accedido al financiamiento, ni hubiéramos podido recibir más inversión extranjera directa en la Argentina. Es decir, esto es toda la consecuencia que hubiera tenido el default con el fondo, y esto es lo que se buscó evitar y se evitó, efectivamente, porque la aprobación que hubo de esta operación de crédito público ayer, ahora cuando la promulgue el presidente, va a permitir que lleguemos al directorio del fondo antes del día 21, que con el acuerdo de facilidades extendidas que se ha concertado, se pueda ya suscribir y con esto la Argentina entre de nuevo en relación con el fondo, reciba esos desembolsos y pueda también fortalecer las reservas y con eso acomodar un poco la cuestión fiscal. Bueno, ha sido interesante, digo, mucho trabajo. Bueno, nos comentamos antes del aire, ¿no? Digo, que has estado participando activamente, a pleno, con la previa, con el trabajo en comisión, el dictamen, lo que por allí obviamente en la negociación entre el oficialismo y la oposición, bueno, integrás, ¿no? El bloque... Claro, estuve muy involucrado, sí, porque, bueno, primero yo soy miembro de la Comisión de Presupuesto, que es la comisión de cabecera donde se trató. Inmediatamente se remitieron los memorándums, nos pusimos con mucha dedicación al estudio de eso y a trabajarlo dentro de Juntos por el Cambio, junto también con Luciano Laspina, que es el vicepresidente de la comisión. No estábamos de acuerdo con el proyecto como lo había enviado el oficialismo, entre otras cosas porque hablaba de refinanciamiento, pero no era exclusivamente un refinanciamiento, porque ahora hemos ido al fondo y le hemos pedido no solo lo que le debemos, sino 4.500 millones de dólares más. Es decir, es un nuevo préstamo con mayor volumen, en total 45.000 millones de dólares. Y después porque quisimos deslindar claramente dos cuestiones. Una es aprobar el crédito, refinanciar la deuda, obtener más dinero para poder fortalecer reservas, para apoyo presupuestario. Y otra muy distinta es la política económica del gobierno, que corre por cuenta de lo que ha decidido el presidente y el ministro de Economía y que hay que discutir, porque allí hay, digamos, una visión sobre lo fiscal, una visión sobre el tema de la inflación, una visión sobre cómo se debe gestionar la recuperación de la Argentina, que nosotros no acordamos. Pero esto hizo que propusiéramos una redacción alternativa, la trabajáramos ahí en los bloques, la trabajáramos con el presidente de la Cámara, que
finalmente el texto que se terminó sancionando. Así que bueno, fueron días muy intensos de comisión, de mucho trabajo. La sesión muy extensa, digo. La comisión y la sesión, sí. Yo tuve una larga intervención en la comisión de unos 17 minutos, que bastante, que después circuló un poco, replicó, y al día siguiente, que es cuando logramos el acuerdo, y al día siguiente tuvimos una sesión de casi 20 horas. ¿Sí? Bueno, claro, bueno, veníamos hablando de eso, hacíamos referencia, ¿no? Digo, que algún día, digo, hoy te toca estar, ¿no? Hoy representás a la provincia, sos legislador, y por así planteábamos en la mesa, lo venimos hablando en estos días también en la mañana de Radio La Finur, digo, tantas horas, digo, ¿no? Se puede escuchar las alocuciones de todos los legisladores, pero algún día podría cambiarse esa modalidad, y que está Sí. bueno, digo, a ver, esto es la democracia, esto es lo democrático, escucharse, los planteos, las discusiones, las posturas principalmente de cada sector, de cada bloque, que por allí no todos van en bloque, sino van en forma unipersonal, digo, cada pensamiento y se divide hasta el momento de votar. Pero digo, se puede cambiar. Te quiero meter en esto, digo, ¿qué pasa? Porque lo hemos escuchado y hablaba de alocuciones y la postura de cada uno y de los distintos sectores, o sea, de oficialismo y de oposición, que de hecho en algunos puntos el oficialismo ha estado entre ellos, entre su grupo, también en disidencia con algunas situaciones. Pero, digo, cuando les plantean, más allá de lo que se pide nuevo, cuando les plantean, esto es una deuda que firmó el gobierno anterior, que firmó Juntos por el Cambio, que lo firmó el macrismo, que se contrajo esa deuda y que al día de hoy no hay respuestas y no se sabe qué se hizo con esos fondos que se pidieron prestados, que se refinancian por un lado, que otra vez Argentina tiene que volver a pedir plata y que también, obviamente, los argentinos vamos a querer saber qué se va a hacer con esto nuevo que se pidió. Entonces digo, ¿cuál es la respuesta? Digo, por ahí te tenemos Claro. a vos ahora acá. Sí. Digo, Es una pregunta válida porque se discute mucho eso. Nosotros dimos la respuesta en sesión. La deuda que se tomó se usó para pagar deuda anterior y también en parte para financiar el propio déficit de cada gobierno. Es decir, todos los gobiernos lo que hacen es tomar deuda para pagar la deuda que vienen acumulando y para pagar la propia deuda que generan. Fíjate que hoy el stock de deuda de Argentina hoy es 363 mil millones de dólares. Es decir, que la deuda con el fondo es apenas un 11% de la deuda total de la Argentina. Esto es importante ponerlo en contexto, porque yo noto a veces que cuando se habla del fondo se entiende como que esa es toda la deuda de la Argentina, o la mayor parte, o lo más importante. Sí, está bien, sí. Y en realidad es apenas una décima parte de la deuda de la Argentina, es la deuda que se tiene con el fondo. Y cuando Macri tomó ese préstamo fue porque básicamente ya no se podía acudir a los mercados internacionales de deuda, porque la Argentina tiene un problema de que no genera confianza. Cuando nosotros vemos esa medida del riesgo país, vieron que todos los días vemos el riesgo país en 1900 puntos, ¿qué significa eso? Significa, cuando uno tiene un riesgo país en 1900 puntos, significa que paga 19% más de tasa que lo que paga un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Entonces, el bono del Tesoro de Estados Unidos hoy no llega a pagar 2% anual. Si uno tiene un riesgo país de 1.900, significa que paga 21% anual. Es decir, si hoy la Argentina quisiera ir a endeudarse en los mercados privados, le cobran 21% anual de interés en dólares, lo cual es altísimo, es prohibitivo. Tremendo. Más pensando que países como Perú, Chile se endeudan al 3-4% anual. Y entonces no le queda otro camino a la Argentina que recurrir al Fondo Monetario Internacional, que es el prestamista más barato. Un prestamista que impone condiciones, que con eso tiene mala prensa en la Argentina por la discusión de esa condicionalidad, pero que como cobra una tasa del 1,5 o el 4%, termina siendo el más barato. Como cuando uno va buscando en un banco a ver quién le presta y resulta que este es el que presta menos. Porque también uno podría decir hoy, digamos, además de lo de Macri, uno podría decir hoy, ¿por qué va Fernández al fondo y por qué no pide el dinero prestado en el mercado? Y lo que pasa es que si lo pidiera prestado en el mercado, le cobrarían eso, 21% en dólares. Entonces va al fondo y le pide 45 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para pagar lo que se debe de la deuda tomada en el 2018, que son 40 mil millones de dólares, pero además se piden 5 mil millones de dólares más. ¿Para qué? Para financiar el déficit de este gobierno del actual. Entonces, en unos años vamos a deber más de lo que debíamos antes. Bueno, y esta es la historia de todos los gobiernos. Yo te escucho, digo, y con mucha razonabilidad, te escucho tu alocución y digo lo que explicas, y que de hecho en un momento se originó una discusión entre ustedes, en el bloque de ustedes, de Juntos por el Cambio. Vos integrás Juntos por el Cambio como partido aliado, digo, como frente. En su momento Morales metió una discusión, digo, desde el radicalismo, diciendo, hagámonos cargo, reconozcamos que hemos pedido y la tenemos a la deuda, y se originó
en nuestra gestión. Digo, Morales lo decía, y esto originó un revuelo en ese momento, voy para atrás. Sí, claro. Digo, pero vos me estás hablando hoy con mucha razonabilidad, reconociendo eso y diciendo, bueno, por ahí hasta me queda decir, bueno, está bien, te queda una esperanza de que poder trabajar, ponerse a discutir con la oposición, pero a ver si vamos para adelante. El argentino ya, digo, está cansado, ¿no? Por ahí no se escucha. A nosotros, como comunicadores, informar y decir lo que se hizo, lo que no hizo, lo que se acordó, que la pelea de ustedes con Fernández. Y llega un momento que sí, pero seguimos igual. Sí, yo creo que lo que Morales dijo es de sentido común y hay que tomarlo como es. Es decir, hubo una decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional para poder financiar las deudas de la Argentina. Hay una continuidad jurídica del Estado. Somos todos responsables de una u otra medida de la deuda que Argentina tiene. Y obvio que hay que hacerse cargo y discutirlo. Lo que yo creo que hay que abordar también es que a veces hay una disociación entre la deuda y el déficit, porque es como que nos preguntamos, ¿y de dónde sale la deuda? Como si hubiera salido un repollo o alguien la contrató por error. Y en realidad la deuda surge porque el Estado tiene déficit. Es decir, en la medida que el Estado gasta más de lo que le ingresa, al final del mes tiene que pagar la cuenta de algún lado, y ese es el endeudamiento. En los últimos 60 años, Argentina ha tenido déficit fiscal en 57 de los 60. Esto implica que todos los años la deuda se va aumentando. Hay distintos tipos de deuda. Está la deuda con el fondo, la deuda con el BID, la deuda con el Banco Mundial, deuda en dólares, hay deuda en pesos. Mucha de la deuda que toma este gobierno es deuda indexada, que es deuda que ajusta por inflación o deuda que ajusta por la cotización del dólar, que es la que se llama dólar linked. Entonces, sube la inflación o suben los precios, sube la deuda. Sube el dólar, sube la deuda. Esta es la deuda indexada de hoy. Bien. Entonces, fíjate, durante este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, se ha generado el equivalente a 65.000 millones de dólares de deuda, que es una vez y media lo del FMI. Y esto es importante recalcarlo, porque si no después como que no nos explicamos por qué Argentina tiene tanta deuda, de dónde surge. Y surge básicamente porque nuestras decisiones de gasto público hacen que gastemos mucho más de lo que recaudamos en impuestos. Bien. Escuché unas declaraciones tuyas, digo, y me vamos metiendo en distintos puntos para poder avanzar y que sea también además rico y te vamos a volver a invitar, obviamente vamos a seguir charlando porque y tiene que ver también con la política, digo, ¿no? Pero escuché una declaración en un medio de San Luis, en una radio creo que fue, donde decías que tocaste el tema de inflación. Sí. Dice, bueno, para bajar la inflación, una salida, dijo Alejandro Cacase, podría ser dolarizar. ¿Es así? Sí. ¿Es lo que dijiste? ¿Entendí bien? Sí, es lo que dije y yo creo que es la forma de terminar con la inflación en la Argentina. Fíjate, la historia... Mirá que esto te puede, digo, más allá de que yo lo tomé, digo, esto puede traer, digo, cola y decir, ¿qué dijo Cacase? Pero puede decirse... No, sí, algunos pero... pueden tomar diciendo, está diciendo una barbaridad, pero digo, está bueno que lo expliques. Claro, y me parece bueno que se discuta, porque... Pensemos que en febrero hemos tenido 4,7% de inflación en un mes, 7,5% de inflación en alimentos. Es decir, estamos entrando en un camino de muy alta y persistente inflación en la Argentina, que es un camino muy riesgoso y que la Argentina ya ha transitado. Y me lleva esto a la historia y te voy a explicar por qué la dolarización. Nunca, empiezo con la conclusión, nunca en la historia monetaria argentina hemos sido capaces de gestionar una moneda. Nunca. Tuvimos solo 2 periodos de estabilidad de precios, que fue a fines del siglo XIX con la caja de conversión que se hizo tras la crisis del 90 y después en los 90 con la convertibilidad que estableció Menem. Es decir, fueron 2 situaciones donde la cotización de la moneda local se ató a la cotización de una moneda extranjera y fueron los únicos periodos donde tuvimos varios años seguidos de estabilidad, es decir, que no hubiera inflación. A excepción de esos 2 periodos, siempre en Argentina ha habido inflación de 2 dígitos. Nunca hemos podido tener un periodo largo donde tuviéramos la inflación en un dígito. ¿Por qué? Porque tenemos una recurrente política de inflación, devaluación, saltos devaluatorios que impactan en los precios. Esta es la historia de la Argentina siempre. No somos capaces de gestionar una moneda. De hecho, desde que creamos el Banco Central en 1935, hubo más inflación que antes. La serie histórica muestra que desde que hay Banco Central hay más inflación que desde antes que hubiera Banco Central. Es decir, no tenemos credibilidad institucional para gestionar el valor de una moneda y por eso nuestra moneda no sirve. Esta es la verdad. El peso no sirve.
porque una de las funciones de la moneda debe ser reserva de valor. Poder uno ahorrar en la moneda y custodiar su patrimonio con eso. Y decime quién quiere ahorrar en pesos acá, porque yo sé que decir hay que dolarizar suena fuerte, pero la pregunta sería... No, bueno, pero algunos, perdón, Sí. pero hasta algunos, vos nombraste a Menem, y dice, bueno, pero ¿qué? ¿Es el plan? Digo, también, lo pueden interpretar así o no, pero es lo que me llegó a mí, digo. Sí. Es el plan, digo, nombraste a Menem y dice, bueno, ¿qué quiere hacer? Para atrás, se retrotraen a ese gobierno y dicen, bueno, ¿qué está proponiendo? Algo parecido a lo que fue, igual es fue un fracaso. Claro, no, igual es diferente porque ahí manteníamos la moneda local. Te lo cité como experiencias donde hubo estabilidad de precio y no inflación ahora como hay el 60%. Lo que yo estoy proponiendo es directamente adoptar el dólar como moneda, no tener un tipo de cambio fijo de conversión con el dólar, sino adoptar el dólar como moneda, como lo hace Ecuador, por ejemplo, que tenía, no es lo que hicimos en los 90. En los 90 teníamos Claro, pesos, ahí está la explicación para el que no. en los 90 teníamos pesos convertibles con un 1 a 1 con el dólar. Yo lo que estoy proponiendo es directamente usar el dólar como moneda, que es la forma que lo hace Ecuador, que tenía 100% de inflación más que la Argentina, dolarizó, llevó la inflación a un dígito y lleva más de 20 años Ecuador con inflación en un dígito. Es decir, es la forma más rápida, efectiva que tendríamos de terminar con la inflación en la Argentina y Bueno, por eso pero por eso lo propongo. esto ya lo has hablado con tus padres, lo has propuesto, es una cuestión personal, digo, ante un deseo y una idea de Cacase ante la situación que vive la Argentina. Digo, o esto... No, sí, lo he hablado. No te puedo decir que haya consenso al respecto dentro de Juntos por el Cambio. No es el plan de Juntos por el Cambio, pero yo creo que debiera hacerlo. Yo creo que debiera hacerlo, porque Argentina tiene un problema fuerte de falta de confianza en el peso y tenemos un problema de sustitución de moneda, que lo mencionaba el propio informe del FMI cuando habla de la alta dolarización de facto. ¿Qué es esto de la sustitución de monedas? Como yo no confío en el peso, nadie ahorra en peso que te llega a la mano, tratas rápidamente de convertirlo a dólares, al precio que sea, al mercado, si podés al oficial, si lo podés comprar en el mercado paralelo que es el blue, lo compras el blue, si lo podés comprar en la bolsa, lo compras por la bolsa, pero la gente dolariza sus tenencias. Bien. Entonces cada vez mayor porción de las tenencias de los activos que están nominadas en dólares. Y esto hace que la demanda de pesos caiga y al caer la demanda de pesos espiralizan los precios en pesos, que es lo que nos pasa básicamente. La forma de cortar con eso es adoptando la moneda que los argentinos realmente quieren y confían, que es el dólar. Bueno, a ver, para el que esté escuchando la radio, el que está mirándonos, siguiendo con el stream, bueno, estamos con el diputado nacional Alejandro Cacase, que es un título, ¿no? Para controlar o erradicar la inflación. Terminaría con la inflación. ¿Erradicaría la inflación? Sí, Hay que dolarizar, es lo que dice Cacase. Sería un título, ¿no? Bueno, además hemos probado con todo en Argentina, hemos probado con todas las teorías del crawling peg, las metas de inflación, la emisión cero, las teorías más heterodoxas de controles de precios, todos estos acuerdos de precios que fracasan. Bien. La única forma es cambiar nuestro régimen monetario. Bueno, Cacase se va a bancar el rechazo de sus pares, de los mismos del bloque, dentro del radicalismo. Al macrismo esto no le cierra, no le cuadra. ¿Sos escuchado, digo, en el Congreso ante estas situaciones y ante estos planteos? Sí, bueno, a ver, por eso estoy en presupuesto. En tus pares, digo, ¿no? Sí, por eso estoy en presupuesto y discutimos los temas económicos con el resto de la bancada. Te confieso ante tu pregunta que en esto estoy en la minoría, no es que haya acuerdo conmigo. Ya lo sé, pero lo entendí, digo, pero no es que haya acuerdo conmigo en establecer esa política. Si levantan el guante, dice, bueno, a ver, tiró Caca, levantemos el guante, digo, a eso me refiero, sí, ¿no? Es que fíjate que va a pasar el tiempo y no vamos a resolver la inflación de ninguna forma, si no es con esa. Cuando la inflación empiece a levantar, que va a pasar, porque va a aumentar aún más, se va a empezar a considerar con más seriedad esta idea. Bueno, esto queda en el archivo, vamos a ver cómo prospera esto. Acordate. Queda en el archivo, lo vamos a grabar acá en el archivo del Diario de la República, de Radio La Finur, lo que ha dicho Cacase, que se lo sigue manteniendo además. Vamos a ver cómo prospera y qué se da ahí con sus pares del mismo bloque, del mismo color. Digo, te quiero meter en lo político antes del final del programa, o antes de terminar la entrevista, porque digo, ¿cómo están hoy ustedes? El radicalismo integra, son aliados ustedes de Juntos por el Cambio. Digo, ¿cómo ves el radicalismo primero a nivel nacional, ¿no? Digo, ¿qué rol juegan hoy a nivel nacional?
Y en segundo lugar, digo, el radicalismo de San Luis. Hemos tenido una elección hace muy poco en la provincia, quedó reflejado la situación para un lado y para el otro. Digo, pero rápidamente me gustaría que me digas vos cómo se encuentran, tanto lo nacional como lo provincial. Claro, el partido sigue vigente como partido, obviamente, y con sus instituciones y sus decisiones, ha renovado sus autoridades recientemente, pero hay una pertenencia muy marcada ya con Juntos por el Cambio, que ya no es solo una coalición electoral, sino que es una coalición que ha permanecido en el tiempo, porque pensá que Cambiemos compitió en 2015, 2017, 2019, 2021 y va a competir junto en el 23. Es decir, van a ser 5 elecciones continuas de participación del mismo frente electoral, lo cual le da cierta estabilidad a la coalición. Con esto se han podido ir trabajando ciertas reglas de eso. Y una es la de definición a través de las PASO de los candidatos. Entonces, hoy creo que es positivo que de cara a 2023 hay muchos candidatos presidenciales que la coalición tiene, tanto del PRO como de la UCR, ¿no? Y eso se va a definir por las PASO y eso ya está acordado, resuelto que así sea. ¿Vos pensás que va a ser así? ¿Ustedes están Sí. seguros que va a ser así? Es que va a ser así, claro. Porque Nosotros... hoy lo que se está imponiendo en lo diario y en lo público y en lo político desde el PRO es que si va a ser Larreta o Macri y que Larreta va a ser el candidato a presidente y que los va a representar a ustedes al bloque Juntos por el Cambio. No, a ver, las PASO puede significar que después termines teniendo un acuerdo de decir, a ver, vamos detrás de este candidato. Pero la regla de base es que si vos no acordás hay competencia. Regla que, por ejemplo, el peronismo no tiene y nosotros sí. O sea, acá si 5 quieren ser candidatos a presidente, tienen la opción de ir y competir. ¿Vos tenés en las esa PASO. esperanza de que va a haber un representante del radicalismo y que va a poder sentarse A ver, discutir? primero me da orgullo de que haya varios presidenciables. O sea, nosotros tenemos... Dentro del núcleo de ustedes, dentro del sector de ustedes. De todos juntos por el cambio, es decir, nosotros tenemos, el radicalismo tiene gobernadores, como es el caso... A ver, ¿a quién le gustaría que acase? Y llegado el momento, nos adelantamos vamos al tiempo. No, está bien, pero a ver, más allá de mis preferencias, lo que digo es, nosotros tenemos muchos presidenciales en radicalismo. Sí. Vos ves gobernadores como Morales, Suárez, Valdés, Cornejo, que ha sido exgobernador, Lustó, que es senador por la ciudad y una figura de visibilidad nacional. Todos podrían ser candidatos a presidente. Del lado del PRO, bueno, lo tenés a Macri, que es el expresidente, Larreta, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, que como presidente del PRO es una figura muy instalada también. Es decir, hay muchos presidenciables dentro del espacio. Y todos tienen la posibilidad, si quieren, de competir en las PASO y que se defina ahí por la ciudadanía. No obsta esto que pueda pasar lo que vos decís de, a ver, acordamos, este mide mejor, vamos detrás de esta persona, complementamos la fórmula con un vicepresidente. Bueno, todas esas posibilidades están, pero lo bueno es que hay muchos presidenciables del espacio y que tienen condiciones de poder ganar, y el espacio tiene condiciones de poder ganar. Eso que está tan consolidado a nivel nacional requiere de cierto trabajo hacia adentro de la provincia. Entre otras cosas porque en la provincia no tenemos paso. Entonces, se hace más difícil el tema de la selección de los candidatos a nivel local. De hecho, esto fue un poco el conflicto que tuvimos en la última elección. Nosotros, en San Luis, al no tener paso, buscamos recurrir a las PAS para poder definir los candidatos. Nuestros aliados no coincidieron con eso. El caso de Avanzar, que participa del Frente a nivel nacional, pero acá no participó del Frente en las últimas elecciones, y eso es un punto de conflicto. Porque en San Luis no hay paso y las reglas son otras. Entonces eso es algo que hay que resolver, no solo en San Luis, sino en otros distritos. Fíjate que, por ejemplo, en Córdoba, por no marcar solo sobre el ejemplo local, en Córdoba en la última elección, Juntos por el Cambio no tuvo un único candidato a gobernador, porque al no tener forma de dirimirlo, terminaron yendo 2 listas. Entonces este es un tema que se está abordando a nivel nacional como para buscar darle una solución en los distintos distritos que le afectan. Permitime la apreciación y por ahí como uno lo ve desde fuera de lo que ustedes están llevando a nivel provincial y nacional. En lo nacional, digo, pareciera hoy, más allá de paso, no paso, pero lo que está marcando es que, bueno, hoy el PRO es quien marca el rumbo y el radicalismo acompaña y acata, digo, no gusta esa palabra, pero digo, como que acataría y decir, bueno, sí, vamos todos columnados atrás del PRO de quien sea, de Macri, ya lo fueron,
de Macri, ahora parece que Larreta, ahora está toda esta situación. Ustedes, inmiscuidos, hacen una interna, porque hoy la tiene el PRO, entre Macri y Larreta, están los halcones, los Paloma y no sé qué, digo, que lo titulan así, nada, los medios afines, pero bueno, me parece que el radicalismo es un partido interesante, es un partido importante, es un partido centenario, es un partido que ha dado y ha tenido sus propios candidatos, y termino acá. Sí. Eso por un lado en Nación. Y pasamos a la provincia, vos me decís, sí, no hay paz, no hay paso, no sé qué, pero digo, terminan detrás, y van a terminar detrás, a lo mejor me estoy adelantando, si es que no surge otra cosa, pero van a terminar atrás de Poggi. Hoy Poggi dice, yo soy el candidato, los demostré en la última elección, van a tener que acompañarme, se va a tener que sumar el radicalismo, se va a sumar, si quieren, obvio, pero digo, este es el mensaje que está dando Poggi hoy. O sea, si ustedes van a hacer lo que en Nación está pasando con el PRO, hoy Poggi no se sabe si es radical, si hoy es peronista, no se sabe qué es lo que es Poggi, pero digo, está en la oposición. ¿Qué dice? Bueno, yo voy a representar, yo represento, así se presenta en Buenos Aires, de hecho lo hace en el Congreso, digo que hoy es diputado, mañana es senador, ya también perdemos la cuenta, se presenta así, digo, termina ese relato, los termina diciendo, bueno, pero ¿y el radicalismo dónde está? Si el radicalismo existía en San Luis. Te comento sobre eso. Y en el país también. Te comento sobre eso porque creo que en lo mismo que decís está la respuesta. Es decir, los liderazgos existen y los posicionamientos de los candidatos existen. Es decir, a nivel nacional, por ejemplo, hay candidatos del PRO que están muy instalados, que es el caso de Larreta como jefe de gobierno de la ciudad. Hoy Poggi está coqueteando esta palabra, hoy coquetea con Larreta. Si me dejas completar sí. Bullrich también como presidente del PRO es una figura muy instalada. Entonces, bueno, ellos pueden decir, somos candidatos a presidente y van. Y ahí no es que sea solo una decisión como partido, sino que puede haber candidatos del radicalismo, como te decía el caso de los gobernadores, que deciden competirle o que digan, no, bueno, en función del posicionamiento que estos dirigentes tienen, no competimos, sino hacemos un acuerdo. Pero eso es todo válido en el marco de la posibilidad de competir. Y hay reglas definidas. Vos dijiste, pueden ir si quieren, algo así expresaste, pueden ir si quieren. Sí, efectivamente, pueden ir si quieren porque hay paso. Si uno se siente en condiciones de competir la paso, va y compite. Si no se siente en condiciones, no lo hace. En el caso de la provincia, bueno, el posicionamiento de Poggi también es indiscutible y ha tenido un buen resultado, un muy buen resultado, ha ganado las elecciones en la última, en la última que tuvimos general. Entonces, obviamente que puede decidir ser candidato. La diferencia con lo nacional es que no tenemos la misma regla de selección. Entonces, si uno quisiera competir en las PASO, no lo puede hacer porque no hay PASO y se plantea esto de decir o es uno o no se puede hacer otra cosa. Esa es la diferencia que hay. Pero no es que uno no tenga cuando quiera la opción de poder competir si lo quiere hacer. Es decir, por ponértelo en concreto, si Morales, que es uno de los precandidatos presidenciales, dice no quiero que sea del PRO el candidato, porque él lo ha expresado de algún modo así, y en vez de Larreta o de Bullrich quiero ser yo, lo puede ser perfectamente y va a ir y va a competir en las PASO. Puede que no gane después, pero eso no es un tema de imposición de un partido sobre otro. Tiene que ver simplemente con los votos que se obtienen en la elección y eso es parte de la democracia. Yo voy a proponer acá con la producción, con todo el equipo, que sigamos charlando. Sé que por ahí puede ser muy prematuro. Nosotros lo planteamos como que es un año bisagra, no es un año que se elige, pero digo, tanto ustedes como del oficialismo obviamente ya están pensando y se están preparando. Claro, creo que... pero por eso, para que quede claro el concepto, porque por ahí en tu lectura lo planteas como una cuestión de sometimientos de unos partidos sobre otros. Para mí no existe sometimiento si hay elecciones. Si lo decide la gente y la ciudadanía es la que elige los candidatos, y bueno, eso es legítimo, porque es el resultado de la votación. Las imposiciones es cuando no hay elecciones para dirimir las cosas, y eso sí es un problema. ¿Se puede pensar en un cacase que se dirima entre nombres de la provincia y peleándole ahí un lugar en la candidatura Poggi a gobernación o no? No sé. La verdad que... ¿Es prematuro? Sí, es prematuro. Yo estoy muy concentrado. Acá yo veo que a veces tratamos de hacer especulaciones inclusive de acá 4 años y la Argentina en 6 meses te puede plantear un escenario político pero esto es el minuto a minuto, ¿no? Esto es como si fuera la pandemia, digo. Esto claro, es una cuestión... y en el minuto a minuto yo estoy muy concentrado en desempeñar mi tarea legislativa. Esto que hablamos al comienzo, del fondo, me preguntás de eso y me agarrás
Totalmente en sintonía. Me preguntás de las elecciones en octubre Bueno, del año que bueno, viene. pero pará. y no Vos estoy nos tan- representás, digo, vos me representás a mí también, digo, le digo en mi persona como todos los puntanos. Digo, pero obviamente la vista no se pierde, estás concentrado allá, pero estás pensando en la provincia, la que te eligió, los Obvio. ciudadanos que te votaron, No, pero y me imagino que en el corazón, en la mente de Cacase estará pensando, y sí, quiero un San Luis, ¿qué San Luis le gustaría? sí, ¿no? pero honestamente en lo que más concentrado estoy es en ejercer la tarea para la que me eligieron. hoy. Ujú. ¿Cuánto te queda de mandato? Un ¿Cuánto año y te- medio. Bien, bueno. Hasta diciembre del año que viene. Bueno, sí. bueno, atención, entonces digo, hoy ha sido muy cauto, digo, dice es prematuro, pero bueno, nada, da a entender que nada, que quiere seguir discutiendo estos temas, lo mejor, me imagino que querés lo mejor para la provincia y para la Argentina, digo, esto Obvio, es real. obvio. Y estoy en la función pública hace tiempo y mi pretensión es continuar representando. Y eso en algún espacio me va a encontrar compitiendo, buscando representar. Lo que te digo es que tampoco es bueno cuando los políticos están solo pensando en las elecciones, porque los ves también que pasan por el Congreso y es como, y lo digo de oficialismo y oposición, o de los dos grandes partidos. Hay gente que termina una elección y llega al Congreso y no sabe lo que tiene que hacer o para qué está ahí, ya está pensando en la próxima candidatura, y eso no es bueno para el sistema. Cuando uno lo eligen de diputado, tiene que ir al Congreso y dedicarse a ser diputado por los 4 años que lo eligen. Y sí, después cuando se está por vencer el mandato, ves si reelegís, si te candidateas a otra cosa, y es lógico eso. Bueno, Pero tenés que, mientras tanto, Bueno, dedicarte a nada, la función. dame tu opinión, digo, a la función pará, que tenés. acaba de meter un tema, acaba de meter un tema. Poggi hoy es diputado, mañana es senador, y pareciera que queda en la unipersonal. Ahí está el ejemplo, lo acabas de decir vos, lo diste vos el ejemplo. ¿Eh? Hoy es senador, no, mañana me canso, no, porque le quiero ver, voy a diputado. Y esto a la gente, este es el mensaje que le deja a la gente, ¿lo metiste o no lo metiste? No, Pero este no, es el ejemplo, vos me querés- es un ejemplo tal que acaba de decir Cacase. No, pero estamos pensando, ¿y qué hizo Poggi? Vos Está me un querés- año de senador, 2 años, va a ser candidato a diputado, Vos ¿y me qué querés, queda? Vos me querés sacar una crítica a Poggi No. y yo ni lo mencioné. No te pido que lo diga que sea palabra ni de Cacase. Digo, lo Yo digo ni yo. lo mencioné en lo que dije. Sí. Ni lo mencioné. Lo que quise decir y lo que dije explícitamente es que a mí me eligen para una función y yo busco desempeñar esa función con total responsabilidad. Y lo notás, digamos, hacé la evaluación del resto que quieras, pero podés ver que desde que a mí me han elegido diputado, estoy presente en el Congreso, estoy en todos los debates, entre los legisladores de San Luis y comparando también con otros en el país, me vas a ver que siempre estoy involucrado con la Ahí- discusión en el Parlamento, porque me han elegido para eso. Está O sea, trabajando. si a mí me eligen para ir al Congreso y yo me estoy dedicando a otra cosa, entonces no estoy cumpliendo con eso para lo que me eligieron. Bien, bueno, me quedo con la explicación de Cacase. Me quedo porque aparte, no digo que no lo está diciendo, no lo está nombrando a tal, pero digo, me quedo con eso. La última. Sí, y no lo digo por crítica a nadie, lo digo por cómo entiendo yo para qué me eligieron y la representación. Está claro, está claro. Ahora, termino con esto y vamos a seguir charlando. Te vamos a invitar, espero que te hayas sentido cómodo y que gusto, puedas sí, volver. por supuesto, sí. ¿Cómo está el radicalismo? ¿Están trabajando hoy en San Luis, digo, en la provincia? ¿Están unidos? ¿Hay unión? ¿Hay diálogo? ¿Se juntan? Sé que hubo reuniones hace unas 2 semanas atrás, 1 o 2 semanas, fines de semana atrás. ¿Cómo están? Digo, lo veo, por un lado lo veo a Lucero, por otro lado lo veo a Walter Ceballos, por otro lado lo veo al Pupa, digo, los históricos, ¿no? Digo, pero ¿qué pasa entre ustedes? Sí, hemos tenido varias reuniones y ahora a fin de mes tenemos un evento importante que es la convención provincial que reúne a la gente de todos los departamentos, que es el día 26, ese sábado. Sí. Ha quedado, obviamente, tras el resultado de la elección el año pasado, un sabor muy amargo de eso. Y entonces hay muchos dirigentes golpeados por esa situación. Ha habido mucho análisis por ahí parcial entre algunos grupos, reuniones. Ahora la convención es la instancia como para poder analizar el proceso electoral del año pasado y ver cómo se encara Bien. la estrategia para adelante. Así que ese va a ser... Están hablando, están dialogando. Estamos hablando y sabés que somos un partido muy deliberativo, muy horizontal, todos participan para la discusión y un poco esa instancia institucional se va a dar ahora el 26 de marzo en la reunión que tengamos de la convención. ¿Son importantes los jóvenes en el radicalismo? Muy, sí, muy. Sobre todo porque además hay que renovar de alguna manera la plataforma. Fíjate, hoy... ¿Y el hoy cupo femenino? ¿Cómo ven nosotros somos impulsores de la paridad, sí.
Yo fui autor de la ley acá en la provincia antes de que se sancionara el primer proyecto de paridad, lo presenté yo y fue algo que el partido siempre defendió con mucha fuerza. Por eso tenemos paridad hacia adentro de los órganos partidarios. Pero creo que hoy cuando ves que, por ejemplo, muchos jóvenes se sienten atraídos por las ideas de los liberales, no solo es por una cuestión de la ideología, sino también es por una nueva forma de expresar, de comunicar. En eso el radicalismo un poco funciona como en el siglo XIX. El nuestro es un partido muy de órganos, de deliberaciones institucional, es un poco el funcionamiento de los partidos europeos en el siglo XIX. Hoy en el siglo XXI los partidos funcionan de otra manera, mucho más virtual, dinámico, con la comunicación, y un poco esa adaptación a nosotros nos hace falta hacer. Bien, Alejandro, muchas gracias por haber estado en la mañana de Radio La Finur. Bueno, Gracias, el diputado nacional, Alejandro, hemos hablado de todo, ¿no? El título va a seguir, ¿no? Vigente esto de que acá se dice, vamos a erradicar la inflación dolarizando en Argentina. Dice que lo va a seguir planteando y va a seguir con esa postura. ¿Separamos? ¿Sí? Separamos, nos queda la última parte de Mañana es Tarde aquí por Radio La Finur. Dale, todos ustedes. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook, La Finur FM Radio.